etapa final ya de 52 minutos de este programón que estamos realizando, pero todavía nos queda mucho por hablar, nos quedan varios minutos. Lo decíamos al comienzo del programa, estamos en este mes patrio, hace poquito fue el día de la escarapela, ahora se viene el 25 de mayo. Tengo mi regalo que me hizo mi compañero Fabricio Navone, mi escarapela, qué lindo. ¿Le gusta la escarapela que le elegí? Sí, me encantó. La verdad que está muy buena, es tipo pin, muy linda. Bueno, ahora que usted se puso la escarapela, todo y está muy orgullosa de esa identidad, de esa argentinidad, sí, como decía Jorge Luz. De este mes patrio, ¿no? Que bueno. Le hice una pregunta. ¿Quién sí. fue el presidente de la primera junta? Cornelio. No me diga que lo sabía. ¿No lo sabía? Sí, Cornelio perfecto. Saavedra, sí, obvio. pero yo apostaba que no. ¿En serio? ¿Y qué sé yo? No sé. Pero me encantaba a mí el 25 de mayo estudiarlo en la escuela. ¿Usted Pará, salía yo salía de dama antigua, me acuerdo que muchas veces me tocaba salir de negrita candombera, mi mamá me pintaba con el corcho la cara. Bueno, a mí me tocaba siempre de negrito, vendía pastelito, escoba, todo eso. Me gustaba. No me pintaban. ¿No te pintaba? Ya iba así, iba como... Iba al natural. Vamos, Fabri, vamos a sumarla a esta mesa a Marcela Ternavasio, que ella es profesora, licenciada en Historia, actual investigadora independiente de CONICET y también del consejo que investiga la UNR. También es profesora, nos contaba, bueno, un currículum muy amplio. Marcela, gracias por estar con nosotros. Y vamos a hablar, supongo, Marcela, de otro 25 de mayo que conocíamos en la escuela, ¿no? Sí, bueno, yo me tengo que remontar a la antigüedad clásica para que el 25 de mayo de cuando era niña, pero sí. No obstante, yo creo que las celebraciones de las efemérides en las escuelas, a través de mis hijas, lo seguí viendo, digamos, con unas líneas de continuidad en torno a un relato muy clásico, ¿no? En donde el 25 de mayo, bueno, la pregunta clave que una maestra con dificultad no puede responder, y porque es realmente una pregunta compleja, es, bueno, ¿qué es lo que diferencia el 25 de mayo del 9 de julio? Es decir, ¿por qué hay dos fiestas patrias? Claro. Y esa es la gran pregunta que los historiadores han revisado en los últimos años, ¿no? Pero la doble efeméride, obviamente tampoco es una peculiaridad argentina. Si recorres los países hispanoamericanos, prácticamente todos tienen una doble celebración. La revolución y la independencia. Y ahí siempre hay una incomodidad que se cuela. Una incomodidad que aparte se atravesó no pacíficamente, ¿no? No pacíficamente, porque lo que explica en gran parte que se haya tardado en este caso 6 años en declarar la independencia y en otros varios años más, como el caso de Perú, el caso de México, es, entre otras cosas, la guerra. Digo, las alternativas que se abrían en 1810, bueno, fueron derivando rápidamente hacia una guerra y era una guerra internacional. Digo, porque es la guerra napoleónica primero en Europa, donde se desprenden las revoluciones nuestras, y es una guerra a escala hispanoamericana contra una metrópoli que está en Europa. Entonces, bueno, en el marco de esa guerra, que dura prácticamente una década y media, las alternativas políticas que se van abriendo son muy diversas y son muy variantes en esos años. Ahora, igual después de declarar la independencia, Argentina abre otra caja de Pandora, que es la guerra intestina y tan cruenta, ¿no es cierto?, en la disputa entre el interior, entre Buenos Aires, que va durante prácticamente hasta el día de hoy, sigue... A ver, cuando declara la independencia en 1816, en realidad ahí tiene que definir una guerra de independencia que de ninguna manera está acabada, por el contrario, yo diría, recién empieza en términos de, bueno, se declara como un Estado-nación independiente en el derecho internacional, ahora van a tener una guerra en regla. Una guerra que, si bien en general la historiografía argentina dice, bueno, termina en 1820, bueno, no termina en 1820, termina en 1824 con la batalla de Ayacucho en el Alto Perú. Y la guerra que comienza en 1810 es ya una guerra civil. ¿Por qué? Bueno, en gran parte porque son todos ejércitos en los que están criollos en uno u otro bando. Es una guerra civil porque, por un lado, hay una guerra vertical contra la metrópoli, pero inmediatamente surge la guerra entre las distintas tendencias que querían darles distintos rumbos a la revolución. El caso del artiguismo en la banda oriental con su proyecto confederal y el caso del centralismo con sede en Buenos Aires es una de las tantas guerras civiles, digamos, que se inician. Ahora, solamente digo esta postilla.
es muy difícil en todo este periodo de la primera mitad del siglo XIX distinguir dónde empieza y dónde termina una guerra internacional de una guerra civil. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente se están trazando las fronteras y de la traza de esas fronteras, que depende, digamos, los posicionamientos en los distintos cuerpos territoriales, bueno, hasta dónde la guerra contra el Imperio de Brasil de 1825 a 1828 fue una guerra internacional o fue el epílogo de las guerras de independencia, de la cual surge otra independencia, que es la de la República del Uruguay. Entonces, uno podría, digamos, allí, yo diría, hasta la guerra del Paraguay, hasta la guerra de la Triple Alianza, las fronteras se están definiendo y las guerras civiles son en gran parte guerras internacionales porque involucran a otras potencias. Bueno, y eso, ¿se puede identificar en cada uno de los bandos qué es el factor que pesa a nivel internacional o local? Depende del momento, hasta 1820 lo que está pesando es, bueno, poder efectivamente independizarse de España y de todo lo que significaba el concierto de potencias europeas unido en la restauración post-napoleónica, y luego digamos, y esta era una puja importante, bueno, definir cuál va a ser el futuro orden político que va a organizar a esta nueva nación que tiene, insisto, un contorno muy indefinido y que por supuesto todavía no es la nación argentina. La nación argentina como república unificada nace en 1862, claro. O sea, es el caso más clamoroso en Hispanoamérica de fragmentación territorial, en este caso en provincias, que se va a prolongar por décadas. De hecho, a ver, cuando te escucho todo este proceso, en un tiempo menor, más reducido, pero claro, es lo que vos decías al principio, hay una transición también en Estados Unidos, sí, ¿no? Muy parecido a eso. ¿De qué forma se va apropiando este nuevo organización estatal, o que pretende ser una organización estatal, cómo va afectando los distintos territorios hasta llegar a lo que hoy conocemos como Estados Unidos? Exacto, y ahí es muy interesante la comparación con los Estados Unidos, porque lo que Estados Unidos resuelve en relativamente pocos años, esto es, desde la Declaración de la Independencia en 1776, pasando por sus artículos de la Confederación a comienzos de 1780, hasta la Constitución de Filadelfia de 1787, donde ahí hay una invención formidable, que es la de una república de grandes dimensiones, representativa y federal sobre la base de la soberanía popular. En esos años definen el gran dilema que la Argentina tardó décadas en definir, y es ¿cuál es el sujeto de imputación soberana? ¿Es la nación o son los estados, que habían sido las 13 colonias, que llegan con sus armaduras constitucionales a debatir la forma de gobierno? Eso se resuelve con la negociación política entre federalistas y antifederalistas en Estados Unidos. ¿Con una guerra civil? No, bueno. Y lo que desplaza esa negociación política, que es justamente esa fórmula federal que deja a los estados poder ratificar la Constitución y ser parte de la nación, pero deja a esos estados definir qué era un hombre libre y quiénes eran realmente ciudadanos, va a desplazar esa guerra civil que terminó consumándose justamente en la década de 60. La forma, por lo tanto, en que nuestros juristas y políticos miran a los Estados Unidos va a ser muy distinta en las décadas previas a la Guerra Civil norteamericana y las posteriores, porque la Guerra Civil modifica, ¿no?, el modus operandi de ese gran experimento republicano, reforzando la figura del presidente, dándole una vuelta de tuerca al federalismo y un largo etcétera. Entonces, nuestros publicistas, nuestros políticos van a mirar de otro modo a ese modelo norteamericano, que como lo miraban en las décadas precedentes, donde Norteamérica era el futuro, bueno, ya ahora era el presente que se miraba con otros ojos. Bueno, voy a remontar un poco más a los tiempos de ahora. También digo, qué difícil a veces debe ser, ¿no?, es ser profesora de historia con todo lo que sucede en nuestro país y, como decía, remontarnos a lo que sucede en estos momentos. ¿Y cuál es la lectura que haces en base a lo que está pasando? Bueno, lecturas puedo hacer muchas, pero volviendo a la negociación política, sí. Bueno, justamente, no digo nada raro, lo que está fracasando una y otra vez
es ese ámbito de conversación, ¿no? Ese ámbito de conversación que se inventa a fines del siglo XVIII, en donde los parlamentos y la división de poderes, que es producto de una gran invención de ingeniería política, presuponía que el Parlamento era el espacio a partir del cual se conversaba, se discutía y se polemizaba para llegar a distintos acuerdos. Claro, sí, el diálogo, lo fundamental. Exacto. Bueno, en ese contexto lo que veo efectivamente en la famosa grieta, de la cual ya no voy a hablar porque es la dificultad para repensar un futuro a partir de cómo concebimos la unidad del cuerpo político. Y la forma, digamos, de exacerbar por momentos la lectura sobre la soberanía popular y la idea de las mayorías y por lo tanto la idea de que se puede imponer a partir de la aritmética del voto y de la aritmética del número, bueno, es un grave problema porque ese electorado está partido. Claro. Y para obviamente generar políticas estatales sin el suficiente consenso no hay manera de poder avanzar, digamos, ahora, en este pantano en el que nos encontramos, un pantano patético. Terrible. ¿Vos crees, Marcela, que el sistema previo a la reforma del 94, con elección indirecta del presidente, era un poco más democrático para una Argentina que tiene un mapa demográfico muy desigual, ¿no? Mira, son dos cosas diferentes. La elección directa en el plano de la división de poderes y la cuestión del federalismo y las distorsiones territoriales. Hay algo que, volviendo a la comparación con los Estados Unidos se constituye como una república en 1787, heredando el mapa precedente de los 13 estados que eran las 13 colonias. Pero tiene la campaña hacia el oeste, ¿no? Tiene va adosando distintos estados, entonces ese federalismo se va redefiniendo. Pero allí, digamos, la figura del presidente, el debate en Estados Unidos sobre la elección directa o indirecta, es muy fascinante. ¿Por qué? Porque en realidad es algo que sale sobre la marcha de la propia conversación en la convención. Madison tenía claro, como el gran arquitecto de esa Constitución, que el tamaño del Parlamento era importante. ¿Por qué? Porque tenía que ser una elección directa para desterritorializar los intereses locales, claro, y construir la idea de una nación. Después está el Senado, ¿no? Para compensar, claro, esa... Pero allí también se discutió la necesidad de la elección directa del presidente. Bueno, finalmente no sale eso en la convención y hasta hoy los Estados Unidos están viviendo la distorsión, que significa la elección indirecta, ¿no? Y en las últimas elecciones lo hemos visto claramente. Sí. Bien. La reforma del 94 está pensada como un avance de democratización en términos de elección directa del presidente en relación a la vigente hasta ese momento, que era la elección indirecta. La elección indirecta siempre es un filtro en la soberanía popular. Entonces, sacar ese filtro se lo vio y se lo sigue viendo como un avance, digamos, democratizador de esa Constitución. Ahora bien, ese cambio ya nos está mostrando, con esto cierro la idea, de que en efecto el eslabón más problemático de las repúblicas, el eslabón más endeble, yo diría, en contra del sentido común, es el del Poder Ejecutivo. Y si lo dejas en una elección indirecta, bueno, el problema es que ahí, entonces, no es el que goza de la soberanía popular sin mediaciones, como es el caso del Poder Legislativo. Lo mismo valía para los senadores y la elección indirecta. Ahora bien, una vez que vos convertís en una república presidencialista al presidente en producto de la elección directa, bueno, la apelación a la soberanía del número es aún más potente y esa potencia puede ser peligrosa. Esa potencia puede ser muy peligrosa. Bueno, podríamos seguir obviamente debatiendo, charlando, informándonos con Marcela, pero bueno, acá nos dice nuestro productor Lauta que ya estamos sobre el final, así que agradecerte por estar con nosotros.